Bien, el modelo titula Educación para una vida mejor. Está inspirado en una situación observada en muchos países de América del Sur, según la cual los jóvenes, los adolescentes, cada vez a edad más temprana, se ven obligados por las circunstancias de la vida a asumir responsabilidades de corte familiar, poniendo en peligro su educación o directamente abandonando toda posibilidad de estudiar y por lo tanto de poder desarrollar expectativas para alcanzar mejores niveles de vida. Entonces, representamos mediante un sistema de 4 ecuaciones, donde la primera la escribimos en los términos que vamos a ir explicando a continuación. Entonces, para poder explicar los términos que concurren, vamos a hacer aquí una pequeña presentación gráfica donde ponemos aquí el nivel educativo y aquí ponemos el tiempo. Entonces, nosotros podemos pensar que aquí tenemos este valor, que lo vamos a explicar después cómo lo proponemos construir, ¿no es cierto? Mientras que la función, digamos, tendría más o menos una forma parecida a la que acabamos de escribir. De manera que esto que llamamos el horizonte temporal lo podemos representar como una función que depende de factores familiares relacionados con la escuela y relacionados con el medio. En este sentido, este horizonte de educación, un horizonte, ¿no es cierto?, un horizonte de vida, será tanto más elevado cuanto que en la familia ya exista, ¿no es cierto?, ese deseo de inculcar en el niño, a edades tempranas de la vida, esa aspiración a poder educarse, a considerar la educación como un factor clave en el alcance de mejores posibilidades de vida. La escuela obviamente juega también un rol en ese sentido, ¿cierto?, de la definición de este horizonte de vida, y ni qué decir de los medios de comunicación, donde la televisión va conformando en el niño, ¿no es cierto?, sus expectativas, de manera a tener, digamos, una valoración de la vida en términos más frívolos o en términos, digamos, donde el estudio, la superación cotidiana juega un rol importante, fundamental. Y el otro factor que igualmente juega un rol fundamental, entonces lo vamos a escribir y también explicar cómo, en términos de qué definimos esta variable. Entonces, esta variable, que aparece también en esta primera ecuación, esta variable que vamos a denominar el rendimiento escolar, juega un rol fundamental en el logro justamente de una mejor educación. De manera que si este valor es bajo, esta función, que la hemos pintado en color rojo, se desplazará muy por debajo, ¿no es cierto?, con dificultades para alcanzar el horizonte. Mientras que si este valor es más elevado, será posible alcanzar, digamos, en menor tiempo el horizonte fijado y por lo tanto aspirar a horizontes más elevados. ¿De qué depende esta variable que llamamos el rendimiento escolar? Depende del tiempo, obviamente, que el niño o el joven le dedica al estudio, pero catalizado por un parámetro que vamos a definir, ¿no es cierto?, como una función también dependiente de factores familiares y también dependiente de factores escolares. Según las últimas investigaciones, es cada vez más evidente el rol que juega la madre en la formación del niño, de manera que si la madre se fija todos los días la tarea que el niño tiene que hacer, está pendiente de sus logros, hace un seguimiento, digamos, pormenorizado del aprovechamiento del niño, entonces obviamente el tiempo que el niño le dedica al estudio se va a ver catalizado, de manera que aquí vamos a tener una variable más fuerte, más importante en el logro del nivel educativo. Lo mismo claramente está demostrado que la calidad de la educación recibida, el contexto institucional, es decir, la escuela
a la cual el niño asiste juega un papel fundamental en el logro de un buen factor de catalización del tiempo de estudio. Bien, ahora vamos a pensar que en cada momento del tiempo el niño o el joven maximiza una función de utilidad que depende tanto del tiempo que le dedica al estudio, pero también en la niñez, en la adolescencia y en la juventud juega un rol importante el tiempo dedicado al ocio en la construcción de una función de bienestar. Entonces veremos más adelante que una vez que el joven ya se ve obligado a asumir responsabilidades de corte personal, de corte familiar, entonces este tiempo ya no podrá ser dedicado más al ocio y será dedicado a otro tipo de actividades que no son precisamente el estudio. Entonces definimos esta función en los términos específicos que siguen, donde estos exponentes constituyen la elasticidad, es decir, la contribución de cada una de estas variables en la mejora del nivel de bienestar del niño o del adolescente. Entonces, lo que hace el niño y el adolescente es maximizar esta función de utilidad bajo la siguiente restricción, una restricción de corte temporal, ¿no es cierto?, donde el tiempo que le dedica al ocio, más adelante, digamos, a otras responsabilidades, y el tiempo que le dedica al estudio, sumados no deben superar un cierto número de horas como horizonte temporal. Entonces, si este horizonte es el día, este valor puede perfectamente estar situado en 16 horas, siendo así que 8 horas se le dedica al sueño. Bien, entonces, resultado de esta maximización se encuentra esta función para el tiempo dedicado al estudio, expresado justamente en esta preferencia, de manera que la parte proporcional del día dedicada al estudio depende de la contribución, ¿no es cierto?, que en el criterio del niño este tiempo contribuye al alcance de su bienestar. Y esta viene a ser la tercera ecuación del módulo. En la cuarta y última ecuación tenemos justamente los cambios en estas preferencias. Los cambios en estas preferencias como un parámetro que vamos a definir a continuación, de manera que un parámetro que, como señalado, depende de una función donde justamente entran en línea de cuentas estos factores conflictivos de corte familiar, de cambio en el estado civil del joven, el tren de convertirse en adulto de manera prematura, y de sus expectativas en cuanto al ingreso que se ve forzado a obtener para poder hacer frente a sus nuevas responsabilidades de corte familiar. Entonces, toda vez que este valor es más fuerte, alcanza niveles más importantes, entonces la velocidad de movimiento de estas preferencias hacia su valor máximo, que es 1, puesto que este valor está definido en estos dos rangos, entonces va a ser, ¿no es cierto?, va a hacer que el niño vaya abandonando sus pretensiones para adquirir una buena formación, una buena educación, en beneficio de otro tipo de responsabilidades.